Cuando Tauro aprendió a estar solo, no fue un proceso repentino ni fácil, sino una travesía interior marcada por silencios largos, tierras fértiles que se marchitaban y montañas que se desmoronaban para revelar la roca dura en su núcleo. Tauro, signo de tierra fijo, regido por la dulce y sensual Venus, no nació para la soledad. Su esencia vibra en la conexión con lo tangible, el cuerpo amado, la seguridad de una rutina compartida, la comida preparada para dos, el hogar cálido construido con paciencia y devoción. Pero incluso las raíces más profundas a veces deben aprender a sostenerse sin el abrazo de otras. La vida, en su infinita sabiduría cósmica, le fue quitando poco a poco aquello que más valoraba. No de forma cruel, sino como una poda sabia que prepara al árbol para florecer con más fuerza. Tauro se resistió. Durante lunas enteras se aferró a lo conocido, a lo cómodo, a lo que ya no servía. Su terquedad, que muchas veces fue su escudo, esta vez fue su cadena. Pero la tierra también sabe quebrarse en grietas fértiles, y fue en una de esas fisuras donde comenzó el despertar. La soledad llegó como un invierno inesperado, con tardes en silencio y noches más largas que las palabras. No hubo un héroe que lo salvara, ni una voz externa que lo guiara. Solo el eco de sus propios pensamientos, el murmullo persistente de su corazón latiendo con miedo y coraje a partes iguales. En ese silencio, Tauro conoció el peso real de su presencia. Ya no como parte de una pareja, de un grupo, de una red, sino como entidad autónoma, fuerte, completa por sí misma. El tránsito de Saturno por su cielo interior marcó la disciplina del alma. Le enseñó que la soledad no es carencia, sino territorio fértil. Que el silencio no es vacío, sino una sinfonía que solo los valientes pueden escuchar. Tauro comenzó a escucharse. Aprendió que no necesitaba a nadie para caminar sus propios caminos, que su valor no dependía de la mirada del otro, que su existencia era válida por sí misma. Comenzó a construir no para compartir, sino para honrar su propia existencia. Con Venus como su regente, también aprendió a amarse en formas que antes consideraba egoístas. Se preparó cenas hermosas solo para sí. Compró flores sin esperar una ocasión. Cuidó su cuerpo como si fuera sagrado, porque finalmente entendió que lo era. Redescubrió la música que lo hacía vibrar, los olores que lo hacían suspirar, los paisajes que lo hacían llorar de belleza. Tauro, que siempre se preocupaba por el otro, por sostener, por ser pilar, ahora se convirtió en su propio templo. No fue una transformación súbita. Fue un camino lento, paciente, digno de su signo. Cada día una pequeña victoria. Cada noche una batalla con sus propios miedos. Pero Tauro es fuerte. No la fuerza impulsiva de Aries, ni la fuerza calculadora de Capricornio, sino la fuerza que se construye día a día, como una roca moldeada por el viento. Su resistencia se volvió resiliencia. Su necesidad de compañía se volvió autocompasión. Y cuando por fin estuvo solo sin sentirse solo, cuando la paz reemplazó a la ansiedad, cuando la calma venció al deseo desesperado, entonces la vida volvió a abrirle puertas. Ya no desde la necesidad, sino desde la elección. Tauro comprendió que estar solo no es estar incompleto, sino estar en plenitud. Comprendió que amar a otro desde la dependencia es una carga, pero amar desde la libertad es una bendición. Los cielos celebraron su despertar. Las estrellas le dieron nuevos mapas. Urano le mostró que la libertad es más valiosa que la costumbre. Plutón lo hizo renacer desde las cenizas de su apego. Venus, su vieja y eterna guía, lo abrazó con amor renovado, recordándole que el amor verdadero no empieza con otro, sino con uno mismo. Y así, Tauro se convirtió en su propio mundo. Un mundo fértil, estable, hermoso. Donde nadie es necesario, pero todos son bienvenidos. Donde la soledad no es un castigo, sino un santuario. Donde el amor ya no es búsqueda, sino reflejo. Porque cuando Tauro aprendió a estar solo, no perdió nada. Se encontró a sí mismo. Y eso, en este universo vasto y a veces frío, es una de las formas más altas de amor. En la vasta danza de los cielos, cada signo tiene una historia escrita en las estrellas, una leyenda que le pertenece solo a él. La historia de Tauro no es solo la del aprendizaje de la soledad, sino también la de la transformación silenciosa, la alquimia interna que sucede cuando lo sólido se fragmenta sin perder su esencia. Porque si hay algo que distingue a Tauro es su capacidad de preservar la integridad aún en medio de los derrumbes. La soledad no lo destruyó, lo pulió como el río pule al diamante oculto en la piedra.
Tauro aprendió que estar solo no significaba rendirse al frío vacío, sino abrazar el calor de su fuego interno, ese que muchas veces había postergado por entregarse al cuidado de otros. En su interior dormía un guerrero paciente, uno que no blande espadas, sino que soporta con dignidad el peso del tiempo, uno que no corre hacia la batalla, sino que sostiene el fuerte cuando todos los demás se han ido. Esta fortaleza callada se volvió su estandarte. Ya no necesitó probar su valor ante nadie, porque comprendió que su temple no dependía de ojos ajenos, sino del respeto que se supo dar. El zodiaco entero lo observó con asombro. Aries, su predecesor, reconoció en Tauro una determinación sin estridencias, un coraje que no grita, pero que nunca se dobla. Géminis, que danza con 1000 voces, envidió la coherencia interna de quien no necesita hablar para expresar el alma. Cáncer, protector del hogar, vio en Tauro una seguridad no prestada, sino cultivada desde lo más hondo de su raíz. Y hasta Escorpio, su espejo y opuesto, supo que en esa soledad elegida había más poder que en cualquier confrontación. Tauro aprendió a convivir con sus ciclos. Como la tierra que representa, comprendió que hay temporadas para sembrar y otras para dejar reposar el campo. En su soledad, se volvió consciente de sus estaciones emocionales, sin culpas, sin prisas. Abrazó su ritmo lento como una bendición, no como una desventaja. Mientras el mundo gritaba por estímulo inmediato, Tauro honró la lentitud como un acto de soberanía espiritual. Aprendió a no compararse, a no mirar los caminos ajenos como medida de su propia valía. Y así, paso a paso, se elevó. La sabiduría ancestral de Venus se hizo carne en él. Pero ya no como el anhelo romántico o la belleza proyectada, sino como la diosa interna que habita en la tierra que se cultiva, en el cuerpo que se honra, en la vida que se goza. En su soledad, Tauro encontró una nueva definición del placer. No uno basado en la complacencia externa, sino en la autocelebración. Se volvió artesano de sus propios rituales. Descubrió que cocinar para uno puede ser un acto de amor sagrado. Que una caminata bajo la luna no necesita compañía para ser mágica. Que el tacto de su propia piel puede ser tan sanador como cualquier abrazo. La astrología nos recuerda que cada signo guarda en su corazón una promesa de evolución. Para Tauro, esa promesa es la del desapego consciente. Aprendió a soltar no solo personas, sino ideas fijas, seguridades ilusorias, estructuras que antes lo definían. Urano, transitando su signo en tiempos cósmicos de revolución interior, le trajo lo impensado, la sorpresa que desestabiliza, el cambio que no pidió pero que necesitaba. Tauro, amante de lo constante, tuvo que soltar las riendas y confiar en la tierra que se sacude. Y lo hizo. Y en ese movimiento forzado, su esencia se volvió más rica, más compleja, más verdadera. En la soledad aprendida, también encontró el arte de la escucha. Se volvió un lector de sus propios silencios. Entendió que su cuerpo le hablaba con cada tensión, con cada bostezo, con cada suspiro. Que su alma necesitaba pausas, espacios, contemplación. Que no había urgencia en llegar a ningún lado porque ya estaba completo en sí mismo. El viaje ya no era hacia afuera, sino hacia el interior de su mundo sensorial, emocional, espiritual. La conexión con la naturaleza se intensificó. Ya no como un lujo, sino como necesidad vital. Sintió el llamado de los árboles, el susurro del viento, el consejo de la lluvia. Se volvió uno con los ritmos de la vida no domesticada. Aprendió que estar solo en un bosque no es estar solo en absoluto. Que la tierra lo abraza cuando se tiende sobre ella, que el sol lo reconoce, que la noche le canta canciones antiguas. En la soledad, se volvió parte del todo. Y en ese todo, fue amado. Tauro, que una vez temió la soledad como se teme a un abismo, descubrió que allí vivía su libertad más profunda. Que nadie puede quitarle lo que no necesita. Que no hay pérdida cuando uno es su propio hogar. Y desde ese lugar, parado con firmeza sobre sus propios pies, comenzó a construir una vida nueva. No para demostrar nada, no para atraer a nadie, sino porque merecía lo mejor, incluso si era el único testigo de su esfuerzo. Tauro floreció por el solo acto de estar vivo. El universo, en su ley de correspondencia, empezó a responder. Donde antes había vacío, ahora había abundancia. Donde antes había ansiedad, ahora había paz. Las relaciones que llegaron después fueron diferentes, no nacieron de la necesidad, sino de la resonancia. Gente que no venía a completar, sino a compartir.
Vínculos libres, honestos, sin nudos ni expectativas que ahogaran. Tauro, en su nueva versión, ya no temía estar solo porque sabía que la soledad no era su enemiga, sino su maestra. Así, la historia de Tauro se convirtió en canto, en leyenda, en ejemplo. No de perfección, sino de verdad. Porque el mayor acto de fuerza no fue resistir el dolor, sino abrirse al vacío sin temor. Porque la gloria no vino del éxito externo, sino de la paz interna que solo se consigue al habitarse con total presencia. En el firmamento, las estrellas guardan esa historia como una de las más nobles, la del signo que, creyendo que su valor dependía de lo que podía sostener, aprendió que su mayor poder era sostenerse a sí mismo. Cuando Tauro aprendió a estar solo, también aprendió a escuchar la voz milenaria del tiempo. En el zodiaco, Tauro representa el segundo paso del alma encarnada. Aries irrumpe con impulso, nace al mundo con el ímpetu del fuego, pero es Tauro quien se detiene, quien echa raíces, quien reconoce que la existencia no es solo explosión, sino permanencia, construcción, sentido. En esa comprensión profunda del tiempo y sus ciclos, Tauro encontró en la soledad una clave perdida que pocos están dispuestos a sostener, la paciencia sagrada. La paciencia que no espera pasivamente, sino que trabaja en silencio. La paciencia que no exige resultados, sino que confía en los procesos. En ese espacio solitario, lejos de las expectativas ajenas, Tauro cultivó el arte de la maduración interna. Comprendió que no todo florece cuando uno quiere, que hay estaciones invisibles al ojo humano pero fundamentales para el alma. Como la semilla que duerme meses bajo tierra antes de brotar, así estuvo Tauro en su aprendizaje, sin certezas, sin aplausos, pero con una fidelidad absoluta a su propia evolución. El dolor no fue una sombra pasajera, sino una maestra constante. La pérdida, la distancia, el desencuentro, fueron los instrumentos que forjaron su nueva mirada. Cada cicatriz se volvió un mapa. Cada caída, una ofrenda al proceso. A veces lo envolvía la melancolía, esa que llega cuando uno se ha desprendido del ruido del mundo pero aún no ha encontrado el canto propio. Sin embargo, no huyó. Siguió caminando con paso firme. Tauro no corre. Tauro avanza. La soledad lo puso frente al vacío interior. Allí donde antes había distracciones, afectos, deberes con otros, surgió una llanura inmensa que al principio pareció desolada. Pero esa vastedad no era ausencia, era potencial. En ese espacio libre de ruido y dependencia, comenzó a emerger su creatividad dormida. Tauro descubrió que tenía talentos olvidados, dones que no necesitaban aprobación, expresiones de belleza que nacían simplemente porque sí. Volvió a tocar instrumentos, a pintar, a escribir, a construir. En cada acto, reafirmaba su poder creador. El poder creativo de Tauro no es frenético ni caótico. Es como la escultura lenta de la montaña. Se inspira en lo tangible, en lo que se puede tocar, oler, saborear. La belleza venusina que lo rige no es la de lo inalcanzable, sino la de lo real. En su soledad, comenzó a embellecer su mundo no para agradar, sino para elevar su vibración. Cada objeto, cada gesto, cada detalle se volvió ritual. Encendía velas no por nostalgia, sino por gratitud. Barría su casa como quien limpia un templo. Cultivaba plantas como quien cultiva su alma. Tauro se convirtió en alquimista de lo simple. La conexión con su cuerpo alcanzó nuevas dimensiones. En lugar de temerle al silencio de la piel sin otra piel, se entregó al arte de habitarse. Comprendió que su cuerpo no era solo vehículo, sino santuario. Escuchó sus necesidades, sus ritmos, sus mensajes sutiles. Comenzó a alimentarse con presencia, a moverse con gratitud, a descansar sin culpa. En ese estado de atención corporal encontró un nuevo tipo de espiritualidad, una que no flota en lo etéreo, sino que se enraiza en cada célula viva. El espíritu taurino se transformó en una especie de monje terrenal. No uno que huye del mundo, sino uno que lo honra con profundidad. Su templo ya no era una catedral externa, sino cada gesto consciente, cada respiración plena, cada silencio aceptado. En ese espacio solitario, surgió un amor por la vida que no dependía de condiciones. Aprendió a agradecer por lo que es, no por lo que debería ser. Aprendió a honrar lo que tiene, no a lamentar lo que falta. Se convirtió en guardián de su presente. Las antiguas heridas de abandono, de rechazo, de traición, comenzaron a sanar no por negación, sino por integración.
Tauro las abrazó como parte de su historia, sin dramatismo, sin victimismo. Las transformó en sabiduría callada, en fortaleza discreta. En la profundidad de su soledad entendió que no todas las personas están destinadas a quedarse, pero que su propia compañía sí lo estará por siempre. Y en esa certeza, creció su poder personal como un roble antiguo que ya no teme al invierno. La astrología enseña que cada signo tiene una sombra y una luz. Tauro, en su versión dormida, puede volverse posesivo, inmóvil, temeroso del cambio. Pero cuando abraza su soledad como acto de dignidad y no de resignación, se ilumina con la luz dorada de la autosuficiencia amable. Ya no retiene lo que se va, porque confía en que todo lo que es suyo, por resonancia, permanecerá. Ya no fuerza lo que no fluye, porque sabe que su energía vale demasiado para ser malgastada. La seguridad interna que conquistó no fue construida con declaraciones, sino con coherencia. Cada día fiel a sí mismo, cada límite puesto desde el amor propio, cada elección que lo acercó a su verdad más íntima, fue una piedra más en el camino de su nueva vida. Tauro, que una vez temía estar solo por miedo a perder su lugar en el mundo, entendió que su lugar no está en los vínculos que lo validan, sino en su propio centro, en ese corazón que late sin condiciones, en esa tierra que no necesita testigos para florecer. Su historia, entonces, dejó de ser la del signo que resiste por costumbre, para convertirse en la del signo que permanece por convicción. Su fuerza ya no es la del apego, sino la del propósito. Su estabilidad ya no es miedo al cambio, sino compromiso con su esencia. Su ternura ya no es dependencia, sino nobleza que elige compartir sin exigencias. En el gran viaje del alma a través del zodiaco, Tauro se convirtió en una prueba viviente de que la soledad puede ser un fuego iniciático, una fragua que purifica, una tierra fértil donde se siembran las semillas del verdadero amor propio. Su legado, inscrito en las estrellas, es claro: quien aprende a estar solo, ya no teme a nada. Quien se honra a sí mismo, se convierte en faro. Y quien florece sin ayuda, se vuelve indestructible. Cuando Tauro aprendió a estar solo, se encontró con el misterio más grande que había evitado durante mucho tiempo, el verdadero silencio interior. No el silencio impuesto por la ausencia de palabras ajenas, sino el que emerge cuando todas las voces que lo habitaron alguna vez se apagan, cuando ya no hay ecos de antiguas conversaciones, ni exigencias disfrazadas de amor, ni promesas incumplidas que laten en la memoria como fantasmas suaves. En ese silencio, Tauro se enfrentó con la vibración pura de su alma. No con una imagen de sí mismo, sino con su esencia desnuda, libre de roles, libre de expectativas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que jamás había estado realmente solo, siempre estuvo acompañado por una presencia más grande, más antigua, más profunda. La suya. Esa revelación no vino con fanfarria ni luces. Llegó como una marea lenta que cubre la orilla sin que uno se dé cuenta. En su momento de máxima vulnerabilidad, cuando el mundo parecía continuar sin él, cuando los vínculos que una vez le daban sentido se desvanecieron como polvo en el viento, descubrió que lo que había perdido nunca fue suyo. Y lo que verdaderamente le pertenecía no podía ser arrebatado. Tauro encontró dentro de sí una piedra angular, una roca que no se erosiona con el tiempo, una fuerza que no necesita validación. En esa travesía de soledad consciente, Tauro también se reconcilió con su sombra más temida, el miedo a la irrelevancia. Durante tanto tiempo había vivido para demostrar su valor a través de lo que construía, de lo que ofrecía, de lo que podía sostener para otros. Pero en su nueva versión, entendió que no necesitaba probar nada. Su existencia era valiosa en sí misma. No por lo que hacía, sino por lo que era. Por primera vez, se sintió suficiente sin adornos, sin deberes, sin expectativas externas. Y en esa suficiencia, encontró libertad. El tiempo dejó de ser su enemigo. Lo que antes percibía como espera, como pausa impuesta, ahora se convirtió en una aliada sabia. Tauro comenzó a sincronizarse con los ritmos más sutiles del universo, aquellos que no se rigen por relojes humanos, sino por los ciclos eternos del alma. Descubrió que no todo necesita una solución inmediata, que a veces el crecimiento ocurre en la quietud, en la inacción aparente, en el reposo de la semilla antes del brote. Aprendió a honrar el tiempo como un maestro y no como un juez. Cada día solitario fue una lección, cada noche silenciosa un recordatorio de su fortaleza invisible. Los elementos que lo gobiernan también le hablaron de formas nuevas. La tierra, su aliada más leal, le enseñó que no hay que tener miedo de caer, porque cada caída es una oportunidad de hundir raíces más profundas.
El cuerpo, regido por Venus, comenzó a ser sentido no solo como vehículo sensorial, sino como una antena mística, una conexión directa entre lo tangible y lo sagrado. Tauro entendió que lo material y lo espiritual no son opuestos, sino reflejos. Que el goce no es pecado ni distracción, sino un camino hacia la divinidad cuando se vive desde la presencia. Sus 5 sentidos se afinaron hasta convertirse en puentes hacia lo eterno. El sabor de una fruta, el roce del sol en la piel, la fragancia del viento húmedo tras la lluvia, todo comenzó a hablarle en un lenguaje antiguo que solo los que están solos pueden escuchar. En esa comunión con lo esencial, también recuperó la memoria de su linaje. Se dio cuenta de que no estaba solo en un sentido ancestral. Sentía la fuerza de quienes vinieron antes, los que también caminaron senderos de tierra, los que sostuvieron cosechas, los que amaron en silencio, los que construyeron con las manos llenas de barro y dignidad. Tauro reconoció que su fuerza no solo le pertenecía, sino que era la herencia de generaciones que habían resistido, que habían amado, que habían caído y vuelto a levantarse. Su soledad era también la de los sabios, la de los agricultores del espíritu, la de los guardianes del tiempo. Y entonces, en esa soledad, surgió el liderazgo. No uno que manda o que guía a otros desde la imposición, sino uno que irradia desde la coherencia. Tauro comenzó a caminar por la vida como quien conoce su camino sin necesidad de gritarlo. Ya no necesitó convencer ni demostrar. Su sola presencia se volvió inspiración. Como la montaña que no se mueve, como el árbol que florece sin buscar testigos, Tauro se volvió ejemplo de estabilidad, de amor propio, de poder silencioso. Los tránsitos cósmicos, esos maestros invisibles, también formaron parte de su despertar. Urano, el planeta del cambio radical, lo sacudió desde lo más profundo, llevándolo al borde de lo que creía posible. Saturno, el gran anciano, le mostró los límites que debía poner para proteger su paz. Neptuno le susurró en sueños que su sensibilidad no era debilidad, sino puente hacia lo divino. Plutón lo hizo descender a su inframundo personal, para que renaciera sin máscaras, sin poses, sin adornos. Cada planeta fue un espejo, un aliado, una chispa de transformación. En su soledad, también aprendió a confiar en su intuición, esa voz que durante años había ignorado por atender los ruidos del mundo. Descubrió que su cuerpo siempre supo que necesitaba, que su alma siempre supo hacia dónde debía ir. Solo que necesitaba quedarse solo para volver a oír. Su corazón se volvió brújula. Ya no necesitaba mapas. Ya no necesitaba caminos trazados por otros. Porque todo lo que buscaba estaba ya dentro. El amor, ese gran anhelo humano, ya no fue una búsqueda desesperada. Tauro dejó de mendigar afecto, de disfrazar necesidad con generosidad. Su amor se volvió puro, tranquilo, expansivo. Se convirtió en una fuente que no exige, que no persigue, que no suplica. Y desde esa plenitud, comenzó a atraer vínculos nuevos, más auténticos, más conscientes. Personas que no venían a llenar un vacío, sino a compartir una abundancia. Relaciones sin jaulas, sin transacciones ocultas, sin temor. Solo encuentro, solo resonancia, solo verdad. Así, Tauro dejó de ser el signo que teme perder lo que ama, para convertirse en el signo que ama sin miedo, porque sabe que nada verdadero puede perderse. Y si se pierde, es porque ya cumplió su ciclo. Aprendió a soltar sin resentimiento, a esperar sin ansiedad, a estar sin depender. Su energía, una vez aferrada a lo material como refugio, ahora se convirtió en sostén para sí mismo y para los demás. Ya no para controlar, sino para inspirar. Ya no para retener, sino para nutrir. El universo no le prometió facilidades. Le prometió autenticidad. Le prometió un trono de tierra firme si era capaz de construirlo con sus propias manos. Y Tauro, sin prisa pero sin pausa, cumplió su parte del pacto. Erigió su templo interior, piedra por piedra, sin saltarse ningún peldaño. Aprendió a estar solo, y al hacerlo, se volvió invencible. Porque quien se tiene a sí mismo, lo tiene todo. Porque quien camina solo por un tiempo, regresa al mundo con una luz que ni el tiempo ni la distancia pueden apagar. Tauro renació en su propio centro. Y desde ahí, se convirtió en leyenda. En la soledad elegida, esa que no es exilio ni castigo, sino camino de integración, Tauro encontró un territorio aún más vasto que la materia, el de la conciencia ancestral. Bajo el influjo de la Tierra y el misterio de las constelaciones que giran eternamente,
comprendió que cada paso que daba en silencio era un eco de algo más grande que su propia historia. Se abrió un portal entre su cuerpo y el tiempo, entre sus sentidos y las memorias que guardaba en su ADN, y de pronto lo que parecía soledad se convirtió en comunión con todo lo que había sido. El alma taurina se volvió receptáculo de memorias antiguas, de oficios olvidados, de pactos con la tierra, de canciones que alguna vez se cantaron bajo cielos sin nombre. Comprendió que estar solo era también recordar su pertenencia a algo eterno. No solo la paciencia se transformó, también lo hizo su percepción del placer. Regido por Venus, planeta de la belleza, Tauro entendió que la plenitud no estaba en lo que otros ofrecían, sino en lo que era capaz de ofrecerse a sí mismo. Despertó una nueva sensualidad, una que no dependía de la mirada externa ni de rituales prestados. Aprendió a encender velas para sí, a cocinarse banquetes con gratitud, a regalarse música, aroma, tacto y silencio como formas de autonutrición. El goce dejó de ser un escape y se volvió un ancla. En cada acto de presencia, el alma taurina florecía. Su cuerpo ya no pedía compañía para sentirse amado, ahora era templo y amante al mismo tiempo, hogar y ofrenda, raíz y fruto. En esa expansión del ser solitario, Tauro también accedió a un tipo de fuerza distinta a la que había conocido. No era la fuerza de la resistencia obstinada, ni la del aguante silencioso, ni la del sacrificio continuo. Era una fuerza serena, inviolable, una que provenía de saberse entero. Al soltar la necesidad de ser sostenido por otro, se descubrió a sí mismo como pilar. Y en esa verticalidad ganó dignidad. Su columna se alzó, no como desafío, sino como declaración de integridad. Ya no era necesario inclinarse para ser aceptado. Ya no era necesario disminuirse para ser amado. Tauro comenzó a caminar con la elegancia del que no mendiga, con la majestuosidad del que sabe que su paso deja huella. Esa transformación profunda también le mostró que la fidelidad, uno de sus valores más sagrados, debía comenzar por él mismo. Durante mucho tiempo había sido leal a promesas ajenas, a dinámicas que no le nutrían, a vínculos que exigían más de lo que ofrecían. Pero en la soledad aprendió a escucharse con honestidad radical. Comenzó a decirse la verdad incluso cuando dolía. Y en ese nuevo pacto consigo mismo, ya no hubo espacio para traicionarse. Decir no se volvió un acto de amor. Alejarse se convirtió en una forma de volver a casa. Priorizar su paz se volvió una revolución silenciosa. Así, su lealtad encontró un nuevo cauce, ser fiel a su alma, sin excusas, sin retrasos, sin renuncias innecesarias. El silencio interior también se convirtió en escuela de visión. Tauro desarrolló una nueva mirada, una que ya no solo ve lo evidente, sino que percibe las raíces invisibles de las cosas. Dejó de vivir en la superficie. Aprendió a leer la energía de un lugar, a escuchar lo que no se dice, a captar la vibración de una decisión antes de tomarla. Despertó una sabiduría que siempre había estado en él, pero que requería el espacio fértil del aislamiento para florecer. Como el animal que se detiene a oler la tierra antes de dar un paso, así se movía ahora Tauro, con intuición corporal, con la sabiduría de quien conoce el lenguaje oculto de lo natural. En ese nuevo estado de expansión interior, su relación con el mundo material también se transformó. Ya no necesitaba acumular para sentirse seguro. Ya no buscaba posesiones como forma de llenar vacíos. Ahora comprendía que el verdadero valor no está en lo que se tiene, sino en cómo se habita lo que se tiene. Desde esa conciencia, cada objeto, cada espacio, cada gesto se volvió significativo. Tauro redescubrió el arte de lo esencial. El minimalismo no fue una moda, sino una consecuencia de su nueva vibración. Comenzó a rodearse solo de lo que le elevaba. Soltó cargas, limpió su territorio, cultivó belleza sin exceso, riqueza sin ruido. Lo que antes era deseo impulsivo se convirtió en discernimiento. Lo que antes era necesidad se volvió elección. También llegó la conexión con la energía telúrica del planeta. El alma taurina, por naturaleza vinculada a lo físico, se volvió aún más sensible a los ritmos de la Tierra. Escuchó los latidos del bosque, sintió el pulso de la luna sobre las mareas interiores, comprendió que su cuerpo era un fractal del cosmos. Ya no necesitaba grandes ceremonias para sentirse sagrado. Bastaba con caminar descalzo, respirar profundamente, tocar la corteza de un árbol. En cada uno de esos actos sencillos, se reactivaba su alineación con el todo. El cuerpo y la tierra hablaban el mismo idioma, y ahora Tauro sabía cómo escuchar. En esa conexión profunda,
también comprendió que su soledad no era solo humana. Era parte de un ciclo mayor de retiro y renacimiento, como los ciclos de los árboles, como la noche antes del alba, como la crisálida antes del vuelo. Así, dejó de ver su aislamiento como una anomalía y comenzó a vivirlo como un rito de paso. En esa visión, su tiempo de estar consigo mismo se volvió sagrado. No había apuro por salir. No había ansiedad por volver a lo social. Sabía que cada etapa tenía su propósito, y que el alma, como la tierra, florece solo cuando está lista. Finalmente, esa versión de Tauro que emergió de la soledad fue una manifestación pura de madurez espiritual. No una que se aprende en libros ni en teorías, sino una que se encarna paso a paso, respiración tras respiración. Era la madurez de quien ha caminado su sombra sin rendirse. De quien ha llorado sin perder su nobleza. De quien ha sido derribado por la vida y ha vuelto a levantarse sin rencor. Esa sabiduría silenciosa, profunda, inviolable, convirtió a Tauro en un ser cuya sola presencia sostiene. Ya no necesitaba explicarse. Ya no necesitaba justificar su proceso. Y en ese ser, radicaba su fuerza más grande. Porque quien ha estado consigo mismo y ha salido fortalecido, ya no teme a la pérdida. Ya no teme al cambio. Ya no teme al juicio. Porque ha tocado lo eterno dentro de sí. Porque ha hecho de su alma su hogar. Y porque ha comprendido, al fin, que la soledad no lo alejó del mundo, sino que lo reconcilió con la vida en su forma más pura. Tauro, iniciado en el templo del silencio, regresó al mundo no como quien busca, sino como quien irradia. No como quien necesita, sino como quien ofrece. Y en ese acto final, se convirtió en una ofrenda viva del universo a sí mismo. Cuando Tauro abrazó plenamente su soledad, también redescubrió el sagrado arte de la espera. Pero no la espera vacía del que anhela algo externo, sino la espera fecunda del que reconoce el ritmo cósmico en su interior. Fue entonces cuando comprendió que su energía, muchas veces incomprendida por la prisa del mundo moderno, estaba sintonizada con los tiempos de la creación verdadera. Así como la tierra no florece cuando se la fuerza, así como las estaciones no se apresuran unas a otras, el alma taurina supo que la solidez de su ser requería un tempo propio, pausado, profundo, irrebatible. En esa conciencia se convirtió en guardián de un tiempo olvidado, en defensor del derecho a florecer sin apuro, en portador de la dignidad del proceso. Fue en ese andar callado donde comenzó a resonar con lo invisible. Tauro, por su conexión con Venus, no solo fue llamado a los placeres sensoriales, sino también a las formas más elevadas de lo artístico y lo sublime. La soledad, al limpiarlo de las interferencias externas, le abrió la percepción al arte como lenguaje del alma. Comenzó a descubrir que la creación no era solo un acto de belleza, sino un canal de sanación. Dibujó sin mostrar, escribió sin publicar, cantó sin público, danzó sin testigos. En cada uno de esos actos, honró su espacio interior como un templo. En cada expresión auténtica, encontró fragmentos de sí mismo que el ruido del mundo le había hecho olvidar. El arte no fue evasión, sino comunión. Se volvió alquimia. Un puente entre su mundo interior y la frecuencia universal del amor no condicionado. En esa expansión también despertó una sensibilidad telúrica, casi chamánica. En sus momentos más profundos de silencio, comenzó a escuchar la voz de las piedras, el susurro de los árboles, la memoria dormida de los minerales. Se conectó con la sabiduría arcaica de la tierra que lo rige, no desde la teoría, sino desde la experiencia directa. Descubrió que la materia está viva, que cada cosa posee alma, que el universo entero respira a través de todo lo que es. Ya no pudo ver su cuerpo como un objeto, sino como un templo animado por fuerzas cósmicas. Ya no consideró su casa como un espacio físico, sino como una extensión de su campo energético. Comenzó a cuidar su entorno con una reverencia nueva, comprendiendo que cada rincón ordenado, cada flor ofrecida, cada piedra limpia, era un acto de magia cotidiana, un rezo silencioso que anclaba el cielo en la tierra. La soledad también le enseñó sobre los límites, no como fronteras de separación, sino como afirmaciones de su soberanía espiritual. Por mucho tiempo, Tauro había confundido entrega con sacrificio, generosidad con desgaste. Pero en su introspección, descubrió que el amor más puro no exige renuncia al ser, sino que nace desde un yo fortalecido, capaz de decir sí y también de decir no. Aprendió a cerrar puertas sin culpa, a retirarse sin resentimiento, a elegir sin justificarse.
La soledad le dio coraje para dejar atrás lo que no resonaba, incluso si aún lo amaba. Porque su paz se volvió brújula, y su energía, un recurso sagrado que ya no estaba dispuesto a entregar por migajas. Se volvió dueño de su campo, protector de su energía, guardián de su silencio. En el corazón de su transformación, también se reveló la capacidad para sostener a otros sin absorber su carga. Antes, por su naturaleza protectora, Tauro solía cargar con el dolor ajeno como si fuese propio. En su etapa de soledad, aprendió a ver sin fusionarse, a amar sin diluirse, a acompañar sin desaparecer. Esta nueva versión de sí mismo se volvió un faro tranquilo. Su sola presencia comenzó a calmar, no por lo que decía, sino por lo que irradiaba. La solidez ganada en su retiro se convirtió en espacio seguro para quienes aún temían estar solos. Ya no necesitaba hablar mucho, su coherencia hablaba por él. Ya no necesitaba ser el fuerte de todos, su autenticidad era suficiente. Así, se volvió medicina para los que aún no habían cruzado el umbral hacia su propio encuentro. El viaje interior también despertó la conexión con lo eterno. La materia, para Tauro, dejó de ser el fin y se volvió medio. Entendió que detrás de cada posesión está el símbolo, detrás de cada objeto hay una intención, y detrás de cada forma hay espíritu. Ya no deseó acumular, sino custodiar. Se volvió un alquimista de lo simple, alguien capaz de transformar lo cotidiano en trascendente. En su nueva percepción, una piedra sobre el altar tenía el mismo valor que un tesoro, y una taza compartida en silencio podía ser más sagrada que 1000 palabras. La espiritualidad dejó de ser concepto y se volvió hábito, gesto, respiración, cuidado. Tauro, que nació con la misión de materializar el cielo en la tierra, comenzó a cumplir ese propósito desde lo íntimo. El cielo también acompañó su evolución con sincronicidades profundas. Tránsitos lentos, como los de Plutón o Saturno, lo empujaron a soltar lo que parecía inamovible. Urano, el gran despertador, sacudió las estructuras que había edificado durante años y que ya no le representaban. Cada tránsito planetario, cada conjunción, cada oposición fue un llamado a mayor verdad. Y Tauro, aunque se resistiera al inicio, comenzó a comprender que el cambio no era traición, sino fidelidad al alma. Lo que alguna vez sostuvo con miedo, comenzó a soltar con amor. Y lo que alguna vez evitó por temor a perder control, comenzó a permitir con fe. Porque en su soledad, descubrió que el universo no lo castigaba, lo pulía. Y así, en la vastedad de su viaje solitario, Tauro se volvió un emblema de poder silencioso. Una constelación viva encarnada en carne y hueso. Su andar ya no respondía a las lógicas del mundo, sino al pulso de algo más hondo. Era tierra que escucha, fuego que no quema, agua que nutre sin ahogar, aire que no huye. Había integrado los elementos, había encarnado la alquimia. Su vida dejó de ser reacción y se volvió creación. Ya no caminaba por miedo al vacío, sino por amor a su verdad. Ya no buscaba refugio en otros, porque se había convertido en su hogar. Y desde ese hogar interno, comenzó a vivir como quien sabe que su sola presencia es revolución. Como quien ha comprendido que estar solo no es estar incompleto, sino estar completo en sí. Como quien sabe que la eternidad se esconde en lo simple. Y así, sin necesitar testigos, sin pedir permiso, sin esperar aplausos, Tauro cumplió su destino más elevado: ser raíz, ser fuerza, ser paz. Ser